Xiaohuang Li, que es una mujer que tenía hasta 2 sociedades, que fueron las que se llevaron el pelotazo de cuando usted era ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, unos pelotazos en torno a los 360 millones de euros, por cierto, en mascarillas defectuosas. Unas mascarillas defectuosas que en su día costaron 3,5 euros por mascarilla y que a día de hoy en el Ministerio de Sanidad hay 97 millones de mascarillas caducadas compradas con el dinero de todos los españoles. Cuando saltó todo, ¡bum!, se esfumaron. Señorilla comparece, como le han dicho algunos portavoces, tarde, a regañadientes y evidentemente sin dar ninguna explicación. Yo creo que a la vista está que en su breve intervención no ha hecho alusión absolutamente nada a lo que se le llamaba hoy. Pero la conclusión es evidente. Yo creo que hoy se ha demostrado una vez más que el PSC, su partido, lejos de combatir la corrupción, como usted permanentemente insiste, de alguna manera no solo la hereda, sino que la ampara y la protege. Podíamos detenernos en el numeroso listado de casos de corrupción que afectan a su partido, sí, el Partido Socialista, porque yo creo que también ha quedado muy claro que eso de que usted no forma parte del Partido Socialista no se lo creen ni los suyos. Podíamos hablar del caso Filesa, del caso Guerra, del caso SEAT, del caso AVE, del caso Roldán, del caso ERE de Andalucía, de los casos FACE y Mercasevilla, del caso Antonio Rodríguez, de Inipro, del caso Innova, del caso Mercurio, del caso del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Es decir, podríamos estar toda la tarde hablando sobre casos de corrupción y seguramente los que tienen un poco más de edad que la mía recordarán que esto se quedaría corto al lado de las páginas amarillas comparado con los folios y folios de investigación y de corrupción de todas las tramas del Partido Socialista. Pero es verdad que no es exclusivo del Partido Socialista. Es una realidad y seguramente todos los catalanes que nos ven hoy en casa están hartos, están rabiosos, están, como dije el otro día, hasta las narices de unos políticos que los ven ahí sentados entre moquetas rojas chapoteando en el y tú más, en el quién robó, cuándo y qué nombres robaron. Es evidente que en el informe de la UCO salen conversaciones entre el señor Santos Cerdán y el señor Koldo y dicen literalmente: Salvador Illa habla muchísimo con el Chile y lo hace a través de Signal, una aplicación de mensajería cifrada. Es sencillo, solo hay 2 salidas. O usted frecuentaba, mediante la mensajería cifrada, con alguien que no era el Chile, pero que algunos se referían a él como el Chile. O 2, usted sabe perfectamente quién es el Chile, hablaba frecuentemente con este señor o señora y miente cuando dijo en sesión parlamentaria que no tiene ni puñetera idea de su identidad. En cualquier caso, señorilla, lo que está claro es que el Chile de Schrödinger, es decir, aquel con quien usted seguramente habla constantemente, pero que a la vez no existe o no conoce, eso es absolutamente imposible. Algunos han hablado también de una tal Xiaohuang Li. Eso sale también en las conversaciones, se revela que es una mujer que tenía hasta 2 sociedades extranjeras, unas sociedades que fueron las que se llevaron el pelotazo de cuando usted era ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, unos pelotazos en torno a los 360 millones de euros, por cierto, en mascarillas defectuosas, unas mascarillas defectuosas que en su día costaron 3,5 euros por mascarilla, precio que después costaba una caja entera para los españoles que en aquel momento ustedes les decidieron encerrar y arruinar a muchos de ellos pequeños y medianos empresarios. Pero claro, es que esas mascarillas que usted asignó a las empresas de la tal Xiaohuang Li resulta que eran defectuosas y que a día de hoy en el Ministerio de Sanidad hay 97 millones de mascarillas caducadas compradas con el dinero de todos los españoles. Es otra pregunta que nos gustaría saber por qué. Y por qué usted pues, no ha dicho nada al respecto. En cualquier caso, las empresas de esta señora parece ser que cuando saltó todo, ¡bum!, se esfumaron. Es decir, esta mujer desapareció de la administración de las sociedades, desaparece la famosa Xiaohuang Li y parece ser que su paradero es desconocido y está en búsqueda y captura. Inquieta. Y yo le quiero recordar que usted fue informado, porque también ha sido la información revelada por un tal, que seguro que lo conoce, señor Jiménez Palacios, el exdirector de Ingesa, que declaró literalmente ante el juez que informaba hasta 2 veces al día al señor Illa sobre las adjudicaciones. Luego me adelanto para que luego no me diga que usted no sabía quién se adjudicaba o cuándo o de qué manera en los contratos de las mascarillas. Podríamos entrar, si hablamos de corrupción del Partido Socialista y de la trama que, por desgracia, pues tenemos que asistir a diario en los periódicos y noticias,
a comentar el episodio del señor Ábalos y del señor Cerdán, pero yo le reconozco que me supera. Me supera porque es tan dantesco todo, es tan lamentable, sobre todo viendo cómo están los españoles de a pie, que no llegan muchos a final de mes, que están permanentemente asaltados por los delincuentes que ustedes importan con sus políticas migratorias, medianos y pequeños empresarios que están sometidos a su saqueo fiscal. Tener que hablar de semejantes personajes realmente me cuesta. Pero he de reconocerle que tengo en la memoria, como seguramente muchos catalanes, la famosa imagen del evento de La Rosa, ¿no?, que celebra tan entusiastamente el Partido Socialista, donde el señor Santos Cerdán, ¿verdad?, y usted se dedicaban unas cariñosas palabras. ¿Se acuerda, señorilla? Gracias, Santos. No eres el presidente, pero te queremos muchísimo. Y eres muy bienvenido, Santos. Siempre has sido bienvenido y siempre lo serás aquí en Cataluña. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando el señor Cerdán le decía: en Cataluña tenéis una suerte enorme teniendo a Salvador Illa como primer secretario. Pues bien, yo entiendo que usted se quiera desmarcar del señor Cerdán, que se quiera desmarcar del señor Ábalos, pero eran sus jefes, uno de ellos compartía consejos de ministro con usted. Luego es evidente que usted no puede marcar distancia ni con el señor Ábalos, ni con el señor Koldo, ni con el señor Cerdán. Porque lo que es evidente es que el Partido Socialista y el PSOE son absolutamente lo mismo. Pero de esa trama podíamos también tirar una derivada hacia Cataluña, y alguien lo ha comentado con anterioridad. Es decir, en esa trama, en esos informes de la UCO, hay algo que ha pasado un poco por encima de este debate. Oiga, hay correos literales donde hacía referencia a unas obras del soterramiento de las vías del tren de Sant Feliu de Llobregat, obras, por cierto, adjudicadas por Adif, Acciona, por un valor por encima de los 50 millones, que luego acabó siendo por encima de los 62, donde, según el informe de la UCO, insisto, según el informe de la UCO, se decía claramente que estaba muy molesto porque Álvaros no había recibido las mordidas necesarias. Pero es que no solo sale la trama de Sant Feliu de Llobregat o la posible desviación de dinero, sino es que también se habla de la playa de Blanes, algo que nadie ha citado por aquí. Una adecuación de la playa de Blanes, en los cuales hay un correo electrónico que revela la UCO también, que dice literalmente: te envío 2 documentos de parte de Salvador Illa. Es el municipio más importante que gobernamos en esta provincia. Es decir, que usted mediaba, solicitaba que los ministerios destinaran dinero para municipios donde ustedes gobernaban. Es decir, que estamos ante una doble forma de corrupción. La primera es la corrupción personal, que se ha descrito en este debate y es absolutamente abominable, rechazable, y que espero que caiga todo el peso sobre la ley, sobre los responsables de haber metido la mano en la caja. Pero yo hoy me quiero centrar en una corrupción que es tan o más grave como la primera, que es la corrupción que se desprende de estos correos electrónicos. Es decir, la forma de corrupción en las que no solo buscan robar dinero, sino lo que es para mí peor, que es votos y poder. Es decir, que solo hay favores para aquellos donde yo gobierno, pero a los municipios de al lado que les den. Eso es la política que luego ustedes se disfrazan de política social. Muy socialista, evidentemente. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.